Bueno, el día de hoy sí vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Sí. Acá. Funciones trigonométricas. Sí. Existen diferentes tipos, ¿sí?, de funciones trigonométricas. En este caso sí, nosotros nos vamos a centrar más que nada en la función seno y coseno, ¿sí? En toda la comisión y en la guía se van a tener ese tipo nada más de ejercicios para resolver. Bueno, entonces dijimos que existen diferentes tipos. Pero nos vamos a centrar en la función seno y la función coseno, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son. Las funciones trigonométricas, sí, tienen una fórmula general, ¿sí?, que se escriben. F de x es igual a por el seno o el coseno, dependiendo el tipo de función del cual estamos hablando, ¿sí? Nos va a aparecer o seno o coseno, por el argumento de bx más menos c más menos d, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa cada una de las letras. La letra A, ¿sí?, lo que nos está explicando es la amplitud, ¿sí? ¿La amplitud de qué? La amplitud de las ondas. Las funciones trigonométricas, sí, se van a mover de forma parecida, se van a graficar de forma parecida a los polinomios, ¿sí? Se van a mover en ondas, como si fueran rulos, ¿sí?, como las ondas del mar. Bueno, dependiendo, ¿sí?, hacia dónde va la pancita, ¿sí?, de esta onda, nosotros vamos a ver la amplitud que tenga la función. ¿Y quién lo determina? La A. Esta A, ¿sí?, de la amplitud también nos va a indicar la imagen. Entonces, la amplitud, ¿sí?, nos va a indicar la imagen de la función, y también nos va a indicar los máximos y mínimos que ésta pueda llegar a tomar, ¿sí? Ahora cuando veamos un gráfico, por ahí se va a entender un poco más. Recuerden siempre que hay un máximo, ¿sí?, cuando la función pasa de creciente a decreciente, ¿sí? Porque sube, llega hasta una cima, y luego empieza a decrecer, empieza a bajar. Y hay un mínimo, ¿sí?, siempre que pasamos de decreciente a creciente. ¿Por qué? Porque llega hasta su punto mínimo más chiquito, hasta el piso, y de ahí empieza a subir nuevamente. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces luego tenemos a lo que sería la función trigonométrica en sí, que sería la función seno o coseno. Cuando ustedes vean en ejercicio, les va a aparecer directamente no seno o coseno, directamente o el seno o directamente el coseno, una de otra aparece. Entonces, tenemos acá la función, y todo lo que sea el argumento, ¿sí?, de la función trigonométrica se va a llamar frecuencia. Todo lo que está dentro del paréntesis se va a llamar frecuencia, ¿sí? La frecuencia, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar a los desplazamientos de fase, ¿sí?, cómo se mueve la función con respecto de x. ¿Sí? Vamos a anotarlo esto. Frecuencia son los desplazamientos de fase ¿sí?, que van a ser cómo se mueve la función respecto de x. Luego, la B que tenemos acá, voy a darle un color. ¿Verdad? La B que tenemos acá adelante, ¿sí?, de la X, nos va a indicar la cantidad de ciclos. Vamos a ver acá. La B indica los ciclos. La cantidad de ciclos. Es decir, la cantidad de vueltas, ¿sí?, que va a repetir
la función, ¿sí? Cuántas ondas va a haber y todo esto. ¿Sí? La cantidad de ciclos sí, siempre tiene que ser diferente a 0. Así que B puede ser cualquier número diferente a 0. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Bueno, Sí, profe. genial. Luego después tenemos la variable D. ¿Sí? La variable D me va a indicar los que son los desplazamientos verticales. ¿Sí? Desplazamiento vertical. ¿Qué significa? Me va a indicar si la función sube o si la función baja. ¿Sí? Si la D es positiva, ¿sí? Por eso tenemos más o menos, porque es o la D es positiva o la D es negativa. Lo mismo ocurre acá. O la C es positiva o la C es negativa. Si la D es positiva, significa que la función se va a correr, es decir, que va a subir, ¿sí? Lugares hacia arriba, va a subir. Si la D es negativa, va a ocurrir lo contrario, la función va a bajar. Ahora, si la D es nula, ¿sí? O sea que vamos a poner D igual a 0, ¿sí? Porque no tenemos D, o la D está igual a 0 o tenemos toda la ecuación sin la D, significa que la D es igual a 0. ¿Y qué significa? Que la función está en su posición original. Posición original. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte de D igual a 0? Sí, profe. Perfecto, genial. Bueno, ¿Qué entonces, sería? ¿Que está sobre los ejes, profe? exacto, sí, está no sobre los ejes, pero sobre la función, o sea, no tiene movimientos. Ahora vamos a ver cómo se grafica la función, por eso no te digo sobre los ejes. ¿Y la C qué sería? O sea, ¿qué indicaría? La C es parte de la frecuencia, ¿sí? Es parte de los desplazamientos de fase. No cumple Ok. un rol en sí como cumple la A y la D. Ahora vamos a ver en qué interviene. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, sabemos que tenemos diferentes cosas, ¿sí? Ya estudiadas. Tenemos la amplitud por un lado, tenemos la frecuencia por otro, tenemos a los desplazamientos verticales, ¿sí? Y después tenemos, bueno, la frecuencia que ya la marcamos así. Lo más importante, sí, que ustedes tengan en cuenta ahora es qué es la amplitud y qué son los desplazamientos verticales. Todo lo otro es para que puedan tener un poco más de noción, sí, de teoría sobre qué son las funciones trigonométricas. Pero lo importante para resolver los ejercicios de la guía son entender bien qué es la amplitud y qué son los desplazamientos verticales. Bueno, entonces, seguimos. Otra cosa importante sobre este tipo de funciones es que, si estamos corriendo todo, es saber cuándo la función empieza y cuándo la función termina. Les voy a mostrar un gráfico, si vamos entendiendo un poco, después les muestro bien en detalle. Supónganse que a nosotros nos piden graficar la función seno, ¿sí? Esta sería la función, un ejemplo de una función trigonométrica, ¿sí? En la cual nosotros tenemos, como les digo, ondas que van a ser como rulitos, ¿ven? Como rulitos, que se pueden repetir de múltiples formas, ¿sí? Se van a repetir muchas veces, de forma reiterada. ¿Qué pasa? Esta onda sí que tiene, a ver si puedo poner la cámara, ahí, tiene un máximo, ¿sí? Y un mínimo, que ¿quién va a estar determinado por la amplitud? Sí, a ver si estamos otra gráfica más chiquita. Esto por ahí se entiende un poco más. ¿Ven cómo está acá? Acá tenemos al gráfico, ¿sí? Que está marcado por la amplitud. Está entre 3 y menos 3, porque la función que teníamos nos va a indicar que la amplitud era entre 3 y menos 3. Pero ¿qué ocurrió? La función se va a subir un par de lugares. Entonces, en vez de estar en su lugar original, que era acá, subió y quedó la nueva función acá desplazada, arriba. ¿Sí? Ahora por ahí lo vamos a dar más en detalle, pero para que entiendan bien lo que era la amplitud. No sé si las mareé un poco ahí. Sí, Bueno, profe, no entendí lo que era la amplitud. está bien, vamos de nuevo, no pasa nada. Entonces, la amplitud sí va a estar determinada por la A, que tenemos acá adelante.
¿sí? Y nos va a indicar la imagen, ¿sí? Y los máximos y los mínimos de la función. Luego, para poder saber desde dónde empieza este tipo de funciones, nosotros vamos a necesitar saber el ángulo de fase, ¿sí? Vamos a poner acá, ángulo de fase. El ángulo de fase, sí, se marca, sí, se calcula mediante la siguiente ecuación. Menos C sobre B. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para poder buscar el punto de inicio. Sí, para buscar el punto de inicio de la función. Gracias. Basta, che, basta. Basta. ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que era el ángulo de fase? Sí, Bueno, aparte del ángulo de fase, sí, que es el punto de inicio, también tenemos Profe, perdón. que va a indicar, el punto que va a indicar el fin de la función. ¿Perdón, alguien habló? Sí, perdón por interrumpirte. ¿Este ángulo de fase tiene que ver con la amplitud? ¿O entendí cualquier cosa? No, con la amplitud no, la amplitud ya está terminada. Ah, ok, ok. Ahora Ok, sí, ok. cuando les muestro un ejemplo, cuando lo hagamos desde cero, les voy a mostrar bien cómo es lo de la amplitud y todo eso, que va a quedar como más entendido. Dale, Estos son dale. todos los factores que tiene este tipo de funciones. Bueno, entonces, el ángulo de fase va a ser el ángulo de inicio, el punto de inicio. ¿Y cómo se calcula? Bueno, menos C sobre B. ¿Quién es C? El numerito que va a indicarme acá. ¿Sí? Si acá no tengo un número, si supónganse que tengo solamente en el argumento B de X, significa que C vale 0. ¿Sí? Y bueno, ya veo valer el numerito que esté adelante de la variable X. ¿Sí? Así vamos a calcular cómo es el ángulo de fase, el punto de inicio. Entonces, si hay un punto de inicio, ¿sí? También va a haber un final, ¿sí? Va a haber un punto que me va a indicar cuál es el fin, ¿sí? De este tipo de funciones. Y este se llama periodo, ¿sí? El periodo nos va a indicar, el periodo que se marca con la letra T, se marca con calcula con la siguiente fórmula. 2pi sobre el módulo de B. ¿Sí? Bueno. El módulo, sí, de B se aplica porque siempre el periodo tiene que darnos positivo, ¿sí? Entonces por eso tenemos que aplicar el módulo de B, para que siempre nos dé de forma positiva. ¿Y Digamos, cuánto vale pi, profe? pi lo vamos a tomar como si fuese o sea, pi vale 3,14 y todos los numeritos que le siguen, pero como estamos trabajando en un tipo de sistema que es el sistema de radianes, tenemos que cambiar la calculadora y el pi lo vamos a tomar acá como si valiera 180 grados, ¿sí? Pero no vamos a trabajar nunca con los grados, ¿sí? Así que tómenlo como si fuese 1 o como que no vale nada. Entonces, supóngase que tengamos acá un ejemplo, ¿no? Que B nos valía 3, nos queda 2 sobre 3 de pi, y nada más. O supongan que teníamos un 2 acá, sería 2 dividido 2, se anulan entre sí, me queda 1, me queda solamente que el valor es pi. No vamos a tomarlo a pi como un valor determinado, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, pero no entiendo qué va a marcar el periodo. El periodo, ahora explicamos eso. Vamos a tachar esto para que no se confundan, esto era un ejemplo. Bueno, el periodo. El periodo lo que va a indicar, ¿sí? Es el fin, ¿sí? Es el fin. Subirlo un poco más. Es el fin de la onda. ¿Sí? Me va a explicar, ¿sí? Desde dónde hasta dónde, ¿sí? Supónganse cuando decimos, bueno, tenés un periodo de 2 horas para resolver un examen. O sea, vos tenés 2 horas para resolver el examen. Lo que te indica el periodo es el tiempo, por así decir, que tiene la onda para poder completarse, para poder formarse completa. Una onda completa, ¿sí? Va a estar conformada, ¿sí? Una onda completa está formada por una subida
y una bajada. Ahora con el gráfico sí van a entender bien. Pero recuerden siempre que una onda completa, si el periodo me va a indicar el fin de la onda completa. O sea que dentro de ese periodo, sí, durante ese trayecto, tuvo que haberse graficado una onda que tuviera una subida y una bajada. ¿Puede ser parcial, es decir, que está cortada y la suma de las dos nos da una? Sí, puede ser. Eso vamos a ver cómo pasa en las funciones coseno. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo un poquito lo que es el ángulo de fase y el periodo? Sí, lo que se entiende. Perfecto. Genial, bueno, entonces, sabemos lo que es el ángulo de fase, sabemos lo que es el periodo, sabemos lo que es la frecuencia, la amplitud y los desplazamientos verticales. Entonces, ¿qué más nos faltaría? Si nosotros queremos buscar el conjunto de positividad, conjunto de negatividad o el conjunto de ceros, lo vamos a ver mediante otro tipo, ¿sí?, de métodos más adelante. Así que por el momento solamente quiero que tengan en cuenta este tipo de conceptos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Así que un poco más claro esto. Esta hoja. Bueno, vamos a poner f de x es igual al seno de x. Entonces, a ver, esperen un segundito, se me fue la hoja. Así. Bueno, tenemos el seno de x va a ser igual a, bueno, perdón, f de x es igual al seno de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, ¿sí?, va a ser averiguar la amplitud. ¿Sí? La amplitud dijimos que va a ser el numerito que está por adelante, ¿sí?, de la función trigonométrica, ¿sí?, que era esta A, que está acá adelante. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud acá? 1. 1, muy bien. Entonces, la amplitud vale 1. Dijimos también que la amplitud nos va a poder determinar quién, los máximos y los mínimos que va a poder tener esta función, ¿sí? Es decir, ¿y cómo sabemos quiénes son los máximos y los mínimos? Va a ser la amplitud, ¿sí?, el número que nos dé la amplitud, en su forma negativa y su forma positiva. El techo nos va a dar un techo que va a ser el máximo y nos va a dar un piso que va a ser el mínimo. Entonces, el techo, ¿sí?, vamos a decir que va a ser el punto máximo que va a llegar a la función, va a ser el número 1 positivo. Y el piso, ¿sí?, que va a ser el punto mínimo, va a ser el número 1 pero negativo, el menos 1. ¿Sí? Entonces siempre van a tener entre 1 y menos 1 para tener en esta amplitud. En este caso, perdón, siempre van a tener la amplitud en su forma positiva y negativa para indicar lo que es el techo y el piso, o sea, su máximo y su mínimo. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el valor del periodo, ¿sí? Entonces vamos a poner paso 2, busco. También no sabemos cuánto vale la imagen con el A. También, queríamos ustedes en el gráfico, pero sí, muy bien. Entonces, teniendo esto, si nosotros sabemos que, bueno, la amplitud se va a movilizar porque vale 1. Porque acá, imagínate que tenés un 1, no sé si se ve, imaginario, ¿sí? Acá delante del seno hay un 1, y este 1 era el valor de la A, porque dijimos que siempre que las funciones trigonométricas tienen la fórmula general de A por la función trigonométrica, en este caso seno de x, más d. La A en este caso valdría 1, y entonces por eso decimos que la amplitud vale 1. Bueno, entonces, la amplitud sí, siempre se va a marcar en el eje Y. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. En eje Y. ¿Sí? La amplitud se marca en el eje Y. Entonces, como se marca en el eje Y, nos va a determinar cuánto se puede abrir esta onda. ¿Recuerdan que les había mostrado recién cómo se marcaban las onditas? Que se abren y se cierran. Son como
onda. Entonces, ¿cuánto se puede abrir esta pancita? Lo va a determinar la amplitud. Entonces, como lo determina la amplitud sobre I, eso nos va a indicar la imagen. La imagen va a estar determinada entre el piso, ¿sí? Y el techo. Es decir, entre la amplitud vamos a poder describir quién es la imagen. Siempre y cuando no haya un desplazamiento vertical. ¿Sí? Si hay un desplazamiento vertical, ¿qué ocurriría? Estos valores de techo y piso van a cambiar. ¿Por qué? Porque la función ya no está en su lugar, en su posición base, ¿sí? En la original, sino que se movió un par de lugares, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Ahora vamos a verlo bien con un ejemplo. En este caso, nosotros presentamos desplazamiento vertical. O sea, tenemos un más o menos de. No. No. No, entonces no presenta un desplazamiento vertical, porque la función no tiene un término independiente, por así decirlo, no tenemos un más menos de. Entonces, el desplazamiento vertical es 0. ¿Y qué pasaba cuando el desplazamiento era 0? Quedaba. Está en la posición original. Muy bien, exacto, queda en su lugar original. Entonces, ahora cuando hacemos el gráfico, por ahí se va a entender un chiquitín más para aquellos que hagan con dudas. Buscamos ahora, ya sabemos la amplitud, con ello la imagen, y sabemos ahora, vamos a buscar el periodo. El periodo dijimos que se marcaba con la letra T. La T iba a ser igual a 2pi sobre el módulo de B. Resolvemos y hacemos 2pi es igual al módulo de B. ¿Cuánto vale B en este caso? 1. 1. 1. 1, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre B va a ser el número que está adelante de la variable X. Y como no hay nadie adelante de la variable X, significa que esto acá hay un 1. ¿Sí? ¿Sí? Hay un 1. Entonces, 2pi sobre el módulo de 1 nos va a quedar 2pi sobre 1, nos va a quedar 2pi. Entonces, el periodo, ¿sí? Es decir, el trayecto que tiene para moverse la función esta va a ser de 2pi. Se va a poder mover desde algún punto, que vamos a ver cuál es el ángulo de fase, desde el inicio, hasta el 2pi. Entonces, el tercer punto va a ser buscar el ángulo de fase. No entendí lo del módulo. ¿Cómo? No entendí lo del módulo. ¿Lo del módulo? Sí, ¿cómo lo resolviste? El módulo 1 sí lo ponemos porque queremos que siempre el denominador sea positivo. Entonces, el módulo de 1 puede ser o 1 o menos 1, pero nosotros siempre vamos a querer tomar el valor positivo. Entonces nos va a quedar Ah, siempre. ok. Ok, gracias. Es por el caso Claro. de que, supónganse que acá, en vez de ser menos x, en vez de ser x, era menos x. Entonces, el Sí. módulo, tendremos que aplicar el módulo del menos 1. Entonces ahí tendremos dos opciones, o 1 o menos 1. Pero Y ¿cuál ahí opción elegimos el tenemos? 1 igual. El 1, claro, Ok. Siempre vamos a elegir el positivo entonces. exacto. Siempre el periodo tiene que dar positivo. Así que el número que esté acá adentro, recuerden, lo vamos a poner en módulo y eso nos da la posibilidad matemática de aplicarlo en positivo. Vivi, otra Sí. pregunta, perdón. Donde pusiste en el 1 la amplitud, que resolviste Sí, ¿la imagen es solo el menos 1 y el 1 o todos los puntos intermedios también? todos los puntos intermedios, entre el menos 1 al 1. ¿Y eso no va, no va entre paréntesis? No, van entre corchetes porque son entre el menos 1 y el 1 incluido. Ah, tenés razón, perdóname. No, está Porque bien. nunca entiendo eso, cuándo va corchete, cuándo va paréntesis, no la engancho El nunca. paréntesis, ¿sí? Es cuando vos no estás incluyendo al número, ¿sí? Significa que vos decís, voy a hacer entre el 1 y el 2, ¿sí? Pónganse acá está el 1 y acá está el 2, y yo pongo paréntesis. Todos los números que están entre el 1 y el 2, yo los tomo en cuenta. Pero no tomo nunca en cuenta ni el extremo 1 ni el extremo 2, por eso lo puse en paréntesis. Ahora, si yo lo pongo en corchetes, Y- significa que yo estoy incluyendo esos números. Perfecto. Y si fuera solo el menos 1 y el 1, ¿qué va con esas llaves, no? Si fueran solo dos elementos, solo dos números. Van con llaves. Estos son corchetes.
Cuando vos querés hablar de un conjunto, Van con llaves, ¿no? Listo, vos tenés listo. Listo, con perfecto. llaves, Gracias, disculpame. marcas lo que vendrían a ser determinados. Corchetes, cuando querés marcar algo que esté incluido. Y paréntesis, cuando querés marcar algo que no esté incluido. Genial, gracias. Nada de nada. Bueno, entonces, seguimos. El ángulo de fase. El ángulo de fase dijimos que nos va a dar el punto de inicio. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo de fase? Menos C sobre B. ¿Cuánto vale C en este caso? ¿Tenemos la variable C presentes en nuestra fórmula de acá arriba? No. No, profe. Entonces vale 0 porque no está presente. Sí, ¿quién no habla? ¿Alguien tiene una consulta? Seguimos. Entonces, como C no está presente, si no tenemos la variable C dentro del argumento, ¿sí? C vale 0. Sin embargo, B sí lo tenemos. ¿Ves cuando dijimos que valía 1? Entonces nos queda 0 sobre 1. 0 sobre 1 nos va a quedar 0. Y 0 no puede ser ni positivo ni negativo, así que el menos lo dejamos técnicamente acá porque está en la fórmula, pero no influye en el resultado final. Entonces sabemos que el punto de inicio va a ser el punto 0. Y el punto final, si el que me dice que hasta acá llega la primera onda y comienza una segunda, es el punto de 2pi. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. ¿Que sería 2? Sería 2, podríamos tomarlo como 2. Si quieren lo pueden tomar como 2, sí. Ok. Perfecto, bueno, entonces, ahora vamos a ir por el desplazamiento de X. El desplazamiento de X, sí, mucho no lo vamos a tener que analizar en la guía, pero les explico. Desplazamiento de X, ¿sí? Que va a ser entonces la frecuencia. Acá, frecuencia. Va a ser todo lo que tenga adentro del argumento, ¿sí? Mostramos acá. Todo lo que sea el argumento lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces tenemos el argumento. Lo igualamos a 0. Profe, ¿podría bajar la hoja un segundo si le saco foto a lo de arriba, por favor? ¿Sí? Ahí. Listo, gracias. No, de nada. Entonces, en este caso... Perdón, profe. Entonces, porque el argumento es X, entonces es 0. Claro. Ahí está. Entonces, en este caso la función está en su posición original. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en X, ¿cuánto va a valer ahora? 0. X va a valer igual a 0. Porque tenemos todo el argumento igual a 0. Y el desplazamiento de vertical no existe. Ese es el siguiente paso. Paso 5. Desplazamiento en Y. O sea, desplazamiento vertical. Y el desplazamiento vertical, dijimos que lo va a determinar ¿quién? La variable D. Entonces, si la D es positiva, va a subir. Si la D es negativa, va a bajar. Y si la D es igual a 0, es nulo, o sea, posición original. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, en este caso, no tenemos ni desplazamiento de X ni desplazamiento de Y. Está en su lugar, no se movió. Vivi, perdón. ¿No podrás repetir el paso 4 que no me quedó bien claro?
El paso 4 sería el argumento, ¿sí? Que nosotros tenemos, estamos, o sea, todo lo que sería la frecuencia, ¿sí? Todo lo que sería el argumento de la función trigonométrica, la vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser x igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿quién es el argumento en este caso? X o 1 de x. Entonces x igual a 0, 0 dividido 1 me va a quedar 0. Claro, ahí en general va a haber una ecuación después en próximos ejercicios. Puede que haya una No. ecuación, puede que haya un número, puede que no te dé nada y te des directamente 0. Va a depender de si la función se va a desplazar o no. Dale, gracias. No, de nada. Lo importante es que el argumento le igualen a 0. No creo que en la guía ¿sí? haya ejercicios para que analicen esto. ¿Sí? Más que nada va a haber ejercicios de hallar la X, hallar el conjunto numérico, hallar diferentes, otro tipo de cosas. El desplazamiento no es algo que se ve mucho, sí el desplazamiento vertical y la amplitud. ¿Sí? Por eso ahora quiero que hagamos un grafiquito. Creo que voy a mandar otro zoom porque acá nos estamos quedando sin tiempo. Y seguimos viendo la otra parte. Así que va a ser el gráfico y después vamos a pasar a la otra parte que es cómo calcular las X. ¿Sí? Y vamos a cortar este acá y les envío otro.